Buenas noches, profesor. Voy a hablar al respecto del libro que me tocó, las aportaciones que a mí me dejó, qué fue lo que me gustó, sobre el libro de la historia detrás del desastre, Crónicas de una herencia envenenada, de Roberto Rook. Voy a hablar al respecto de los capítulos que más a mí me parecieron que me dejaron una gran aportación, ya que pues aunque tiene muy poquitos capítulos, 24 capítulos, cada capítulo pues abarca muchísimo. Abarca desde el sexenio de Calderón hasta lo nuevo de López Obrador. Entonces yo voy a hablar respecto de algunos capítulos que pues a mí me parecieron bien. Daré mi conclusión y por último pues bueno abarcaré al respecto sobre pues qué es lo que sí me gustó, qué no me gustó al respecto del autor, cómo son su escrito de esta lectura. Iniciaré principalmente con la asociación o con la relación de Calderón con Enrique Peña Nieto. Bueno, ellos tenían una gran relación en las elecciones de 2006. Enrique Peña Nieto era el jefe el jefe como de gobierno, pero del Estado de México. Él se acercó y le dio todo el apoyo a Calderón, le dijo que cualquier cosa que se le atravesara, cualquier cosa que necesitara, que Enrique Peña Nieto se le iba a otorgar. Realmente, bueno, él lo apoyó en toda su elección al respecto. Pero algo que abarcó, o un personaje que abarcó en el sexenio de Felipe Calderón, fue alguien que para mí me llamó mucho la atención. Y este personaje es Jarriston y Cano. El primero nombrado es tutor político de Hernández Flores y su antecesor en la gubernatura. Jarriston principalmente estaba asociado con Cano en la compra de residencias en Estados Unidos y contar con cuentas bancarias con dinero sucio. Se especuló que él era el canal de los narcotraficantes o con los narcotraficantes en el gobierno, que hizo un pacto con un cartel de las drogas y que entregó una cifra millonaria en dólares para la campaña del candidato priista de la gobernatura de Rodolfo Torres Cantú. Fue por años no solo un colaborador de los carteles del Golfo y de los Zetas, sino uno de sus cabezas principales de estos carteles. Esto, bueno, sucedió en el sexenio del presidente de ese tiempo, Calderón, que dejó manchado su gobierno y que, bueno, era uno de dos de los personajes que más hablaron al respecto en su sexenio. Ya iniciando con el sexenio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, él nombró a tres principales como de confianza. Estos eran al respecto Luis Videgaray, que era el secretario de Hacienda, Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobierno, y por último Aurelio Nuño. Este último nombrado, bueno, se decía que era opacado por Videgaray en todas las reuniones. Enrique Peña Nieto le dejó a ellos su confianza de que hicieran con él lo que quisiera al respecto en el gobierno, al respecto de que ellos mandaran o que le ayudaran a colaborar en todo este proyecto. Enrique Peña Nieto lo llamó la triada, el grupo de la triada. ¿Y esto a qué se refería? ¿Qué era la triada o qué era lo que hacía en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Qué era la triada? La triada, principalmente las funciones que tenía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, era armaba para el presidente o para Enrique Peña Nieto reuniones clave donde convocaba a funcionarios selectos, donde ellos tenían la función principal de hacerle un guión a Enrique Peña Nieto sobre qué iba a decir al respecto en estas reuniones. Algo que se debe destacar es que Osorio Chong era el típico personaje como que era incómodo en esas reuniones, como que acaparaba la incomodidad de los funcionarios o luego de sus mismos compañeros, que era Videgaray y Nuño. Entonces era como el típico personaje que como que no encajaba en ese grupo. Otro de los capítulos que, bueno, para mí es uno de mis favoritos, o yo creo que en segundo lugar, es al respecto el prematuro epitafio deferido del Baester Gordillo.
¿Esto a qué se refería? Bueno, es el capítulo donde es la captura de Baester Gordillo, que la encarcelan. Al respecto, bueno, a ella al respecto se le acusó por varias cosas. Una de ellas fue por lavado de dinero, por corrupción, por estar robando dinero de los fondos monetarios de la Secretaría de Educación Pública. A ella se le capturó en 2013, un año después, o ya por cumplirse un año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, donde al respecto se dice que él solo la encarceló porque Baester Gordillo no estaba de acuerdo con algunas reformas, que ya se había cumplido un año en la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y algunos asocian con que él mandó o levantó cargos al respecto de Baester Gordillo por el simple hecho de que ella no estaba a favor con algunas reformas educativas que éste había propuesto a la Asamblea, al Congreso. Antes de su captura, días antes de su captura, programa un desayuno con el secretario de Gobierno, Osorio Chong, donde al respecto, bueno, ella después viaja a su casa de descanso en San Diego, California. Esta casa se asemeja con que está evaluada en más de $5 millones y que, bueno, es cuando se empiezan a hacer las especulaciones de que, bueno, como una maestra, que, bueno, en ese entonces era jefa de la Secretaría, era jefa de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues obvio su salario era mayor a los maestros comunes. Pero al respecto era de que ella estaba robando los fondos monetarios de la Secretaría. Entonces, ¿cómo podía ser que tuviera una residencia en uno de los países mundialmente reconocidos por una de las potencias mundiales? Ella también tenía un avión o un jet privado donde estaba evaluado en 2013 en $3.9 millones, que era en ese entonces casi 80 millones de pesos. A ella, bueno, se le captura en el aeropuerto de Toluca, se le captura por policías de la Policía Federal, se le hace su captura. A ella se le arresta en el aeropuerto de Toluca, donde ella ve llegando a algunos policías federales y a un representante del ministro público federal. A ella se le dice que le levantó cargos por delitos federales, principalmente por el lavado de dinero. Después de todo esto, ella dice que, bueno, no va a ser como una pelea en contra los policías, no se va a resignar a su captura. Se le da su libertad condicional el pasado 2018, en la edad de 73 años, me parece, ya libre de cargos, libre de culpa. Pero aparte de todo esto, después de todo esto de que se le declaró ya fuera de delito, antes de eso, en 2017, a los 72 años, se le otorgó por su edad que fuera una prisión domiciliaria, que cumpliera en su domicilio. Después de esto, bueno, la PGR declaró esto de gobierno de Peña Nieto. Unos ahí filtrados dijeron que habían lastimado a una adversaria, pero sin embargo no la habían podido derrotar. Ella también dijo varias ocasiones que realmente no conocía en persona a Peña Nieto y lo nombró o le dijo que él era un producto del marketing de las televisoras, y dicen que esta fue otra causa por la que atrajo ese encarcelamiento. Otro de los capítulos que voy a profundizar es el de la mafia de los vetos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, principalmente se constituía por Humberto Beto Castillejos, que era el consejero jurídico de la República o de la presidencia del país. Era también Alberto Beto Basbás, sistema de inteligencia política del régimen. Y por último, Alberto Beto Elías Beltrán, que era el jefe de la Procuraduría General de la República, llamada PGR.
¿Cuáles eran sus funciones principalmente? Porque esto se le llamaba mafia de los vetos. ¿Cuáles eran sus principales funciones? Principalmente eran posiciones en la corte y en los juzgados clave. Ellos ponían esas posiciones. Nueva generación de magistrados electorales. Operó la aprobación de leyes en el Congreso. Impuso decisiones en el gabinete. Disputaron tajadas de los mandatos políticos federales. Dispusieron de una amplísima lealtad en toda la administración. Después llegó Raúl Cervantes a la PGR, que era el primo de Castillejo Cervantes, el consejero jurídico del presidente. A este se le consideró diseñador del mejor modelo de Fiscalía General. Trabajó como subprocurador de asuntos jurídicos e internacionales, pero todo esto de este personaje trajo algo oscuro, y fue en abril de 2015 cuando su esposa empresaria Angélica Fuentes declaró a medios de comunicación que había sido maltratada físicamente y verbalmente por él, mientras él llegaba alcoholizado y hasta incluso la quiso estrangular. Presentó una denuncia penal con fotografías de las lesiones que él provocó. Esto fue en uno de los capítulos que pues a mí me llamó como mucho la atención, fue el de cuando Peña Nieto rozaba el cielo. Al respecto, bueno, habla o voy a abarcar varios capítulos para como hacer un lineamiento de todo lo que viene acontecido a partir de aquí. ¿Qué significa el rozamiento al cielo de Peña Nieto? Bueno, fue que en 19 de septiembre del 2014, en el hotel neoyorquino T. Waldorf Astoria, el rabino Arthur Scheer le otorgó el premio Estadista Mundial del 2014, que apoyaba la paz, la prosperidad y la libertad, para promover la tolerancia, la dignidad humana hacia los derechos humanos. Su segundo como rozamiento al cielo que para él fue, la segunda como rozamiento que para él fue en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, donde se le entregó el Premio Ciudadano Global otorgado por el Atlantic Council. Este se refería a promover el Pacto por México, que bueno, se basaba en la apertura del sector energético a la iniciativa privada, la reforma en telecomunicaciones y el desarrollo de la industria automotriz en México. El tercero fue el 24 de septiembre de ese mismo año, donde por primera vez él participó en una asamblea de la ONU. Sentado junto en su misma mesa de Obama, del secretario de la ONU Quicom y el rey de España Felipe VI. Él asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto a promover transparencia y la rendición de cuentas de productos externos desde México. Sin mencionar que México estaba en el punto más visto por todos los países como Europa, Estados Unidos, China, Japón, etc. La revista Times y The Economist nombraron como el momento de México, pero sin embargo varios especialistas dijeron que esto se iba a acabar si no acababan con la corrupción que habitaba en ese país o que sigue habitando. En las tiendas de Estados Unidos ya estaba desapareciendo el Made in China para estar metiendo Made in Mexico. Realmente eran por los productos provenientes de México que eran llevados a Estados Unidos y que los gringos estaban tan asombrados por todo este producto. Pero por toda esta luz que estaba teniendo Enrique Peña Nieto, venía una tragedia y tragedias muy oscuras que iban a acabar con esto. Y era de que llegando a México, esa misma noche, en la madrugada, se le avisó el 27 de septiembre del 2014 sobre la muerte de 43 normalistas de Ayotzinapa. Principalmente fue de la desaparición de estos por parte de policías federales. Fueron desaparecidos primero, fueron torturados, fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero municipal o del municipio. Algunos de ellos solamente fueron
dispersos en un río cercano. Después de esto, bueno, se vino otro escándalo que estuvo hablando en todo México, y fue el escándalo de la Casa Blanca sobre su esposa. Este escándalo de la Casa Blanca fue por causa de su esposa, la primera dama, Angélica Rivera. Bueno, ella sabíamos que pues era una actriz de Televisa. Cuando ella se casó con él y cuando él ganó las elecciones de la presidencia de la República Mexicana, pues bueno, ella terminó su contrato con la televisora, donde a ella se le entregó 80 millones de pesos, donde bueno, ella construyó con ese dinero una casa, una residencia en Polanco, me parece. Ella hizo un video donde hablaba al respecto de toda esta casa. Decía que no solamente se había gastado en 80 millones de pesos, sino en más dinero. Y fue aquí donde se especuló que el presidente estaba robando dinero por solo construir una casa para su esposa y para su familia, donde realmente pues estaba evaluada en más de 200 millones de pesos. Entonces era el escándalo número 1. Mencionar otro escándalo que hubo en el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto en la presidencia fue la supuesta aparición de empresas fantasmas. Sabemos que, bueno, el gobierno le entrega dinero monetario a empresas, invierte en ellas, invierte en los partidos políticos, le da a sus partidos políticos para sus elecciones, pero principalmente pasó esto de que realmente, o por qué fue un escándalo. Esto pasó porque realmente estaban registrando o estaban apareciendo empresas fantasmas y que eran asociadas con que habían sido creadas o manipuladas por parte del gobierno mexicano, donde realmente a este gobierno se le estaba quedando el dinero de esas empresas que realmente no existían. Estaban apareciendo más de 200 empresas fantasmas. Otra de las aportaciones que quiero hacer al respecto de otro capítulo, pero que va acorde a esto, fue el que el 31 de enero del 2018 el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, difundió un video en el que González Laporte le había pedido a Enrique Peña Nieto, al presidente, robarse las elecciones de julio de ese año, con el simple hecho de que no dejaran ganar a este candidato, de que no saliera victorioso. Aseguró que ese mismo empresario actuó en su contra en las elecciones de 2006, que fue Fox y fue Calderón. Realmente esto sucedió y bueno, estuvo... Otro de los capítulos que pues yo considero que son importantes es el de Luis Videgaray, El poder por el poder. Bueno, sabemos que bueno, Videgaray era alguien muy cercano a Peña Nieto y fue alguien muy de confianza de parte de él. Era el secretario de Hacienda. También se decía o se especulaba que él fue el causante de que, bueno, Nuño se haya como separado de Peña Nieto o haya como puesto como su límite con él. También se especulaba que Peña Nieto trataba a Videgaray como si fuera su jefe y decían, es que bueno, Peña Nieto es el presidente y Videgaray es el secretario de Hacienda. ¿Cómo puede ser que Enrique Peña Nieto lo trate así? Realmente se decía que Videgaray influía mucho en las decisiones de Enrique Peña Nieto por ser leal. Se aseguraba que lo trataba así Enrique Peña Nieto porque era leal con él, pero pues no había manera de por qué tratarlo así, ya que pues era su amigo y pues influía demasiado en las decisiones que tomaba el presidente. Y esto se especuló más al respecto cuando iba a venir Donald Trump a la Casa de los Pinos como invitado en las elecciones, bueno, cuando eran las elecciones de Estados Unidos. Su contrarrival Hillary Clinton, a ella nunca se le llegó una invitación, estaba muy ofendida al respecto. Y bueno, alguien influyó mucho en el que le dijo a Videgaray que no estaban de acuerdo en que viniera la visita de Donald Trump, y fue la canciller Claudia Ruiz Museu. Videgaray simplemente le dijo, ya está hecho, ya va a venir Claudia, ni modo. Y bueno, Claudia renunció a su puesto. Por fin llega la explicación del capítulo que para mi parecer fue mi favorito del libro, y es los 1000 cómplices del Chapo, o la
o cuando se escapó el Chapo del penal del Altiplano. Cerón, el jefe de este penal, dijo varias ocasiones que pues bueno, se le trataba de una manera al Chapo muy diferente a los demás. Se le dijo que realmente él veía algo como error en su celda y que bueno, al respecto pues no querían cambiarlo, no hacían como se puede decir como caso al respecto, porque era como el subjefe, no era el jefe número uno. Nunca hicieron caso. Cuando se escapó el Chapo, aseguraron muchos que fue porque tuvo asociaciones al gobierno y bueno, el gobierno lo estuvo ayudando. El gobierno de México estuvo involucrado en la fuga del Chapo Guzmán. Él estaba como haciendo como tratos sobre otros carteles al respecto, estaba hablando con el gobierno y bueno, se dice que esto estaba haciendo tiempo para pues, su fuga. Cuando los policías federales del gobierno de México detienen al Chapo y a su escolta al sur de los Mochis, se dice que no fue con violencia. Bueno, los resguardaron en el motel Duox. Preguntó al respecto por qué, ya que no le avisaron ni a la Marina ni a la Policía Federal. Se dijo que porque se acercaban unas camionetas blindadas que no eran desconocidas. Se dijo que tal vez lo hacían con el objetivo de rescatar al Chapo Guzmán. Después de todo esto, bueno, ellos lo vuelven a subir al auto, lo suben al automóvil o a la camioneta que pertenecía a la Policía Federal, van avanzando, ven un cuartel de la Policía Federal y un destacamento de la Marina, que bueno, pues se suponía que estaría mejor con ellos, pero pues ellos no, ellos siguieron de largo. Se acercaban a la salida del norte, kilómetros más adelante, ya casi al llegar, había una base militar del ejército y bueno, ¿por qué no los dejaron ahí? Pues no, ellos continuaron. Igualmente la Policía Federal con el Chapo y con el guardaespaldas recepciona los radios de comunicación de los militares, donde bueno, llega la Marina a la zona y hay un enfrentamiento de regateo entre policías y marinos, hasta que desde la capital del país se le ordena a estos últimos a entregarle a la Marina a Guzmán. Y es cuando se le pregunta a Nicolás González Perrín al respecto y él dice nuevamente que hubo un convoy de vehículos sospechosos con propósito de rescatar a Guzmán. Es aquí cuando lo resguardan en el motel y bueno, la Marina le hace la cuestión de que pues iban a ser vulnerables a un asalto armado. Se difunde lo que pasó al respecto por la Policía Federal, que en ese tiempo pues la jefa era Arely Gómez, y hay problemas al respecto, ya que bueno, se extiende la pobreza al respecto de que se exhibió la tarea que le correspondía a la Procuraduría en ese caso. En segunda ocasión, Guzmán Loera se había fugado de un penal de alta seguridad y se lograba arrestar de nuevo, para así dando otra segunda ocasión de que la autoridad no reportó ni dio indicios de que tuviera declaraciones del capo sobre los implicados. Eso se refiere a que, bueno, hubo evasiones, no habló o no dijo el Chapo al respecto de las autoridades de las que sobornó, no habló sobre los empresarios que le ayudaban a lavar dinero. Es aquí donde se hacen las especulaciones de que el gobierno de la Ciudad de México pues estuvo involucrada en la fuga del Chapo Guzmán Loera. Después de esto, bueno, trae como consecuencia de que la procuradora Gómez dimitió de su cargo. Y bueno, se reemplaza o se revela por Raúl Cervantes. Fue una consecuencia por la cual Enrique Peña Nieto ya no tenía confianza más en Osorio Chong, ya que era el secretario de gobierno. Se dice que, bueno, para él estuvo involucrado en varias crisis similares de las que se vio implicado y que realmente Enrique Peña Nieto ya no era
ya no lo iba a considerar un hombre de confianza, y es cuando, bueno, él renuncia. Voy a hablar al respecto de capítulos muy rápidos, que por ejemplo el capítulo de Meade, el heredero despreciado, donde es despreciado, como su nombre lo dice, por su gobierno y por su partido PRI, le dan espalda, pero él tiene una gran relación con López Obrador, el actual presidente de la República, el que ganó y el que no querían que ganara al respecto, que no fuera victorioso. Se habla al respecto también en los últimos capítulos de su vida. Se dice que, bueno, ella perdió a su esposa, Rocío, a su mamá, y bueno, él luchó varias veces por entrar, perdió 2 candidaturas para jefe de gobierno de Tabasco y 2 de El País para candidato de la República, de presidencia de la República. López Obrador nunca se dio por vencido, siempre tuvo una visión de que iba a lograr ser o colocarse como presidente de la República de México, y bueno, asimismo en 2018 tuvo ese logro. También se habla respecto de sus inicios. Sabemos que uno de sus maestros fue Cárdenas, quien lo incitó a la política, quien lo inició en este ámbito, y bueno, sabemos que él dijo al respecto que la tercera era la vencida, que esta iba a ser su última postulación para la presidencia de la República, y bueno, fue así como se hizo realidad de que la tercera era la vencida. El libro al respecto es muy bueno, realmente te abre los ojos, te abre de una realidad distinta al respecto de todo lo que no sabíamos sobre la política de México, todas las corrupciones que hubo en los sexenios, más en el de Enrique Peña Nieto, que es principalmente el protagonista. Te abre los ojos al respecto de todo lo que pasa en la política de México. Hay en un capítulo que nombré a un personaje que fue Raúl Cervantes, que bueno, el gobierno de México, él comentó que aplastaron su carrera, que acabaron con su carrera por el simple hecho de que él ya no fue más títere del gobierno de México, o por este lado el PRI. De verdad yo lo recomiendo bastante. Lo único que pues yo veo malo del libro es de que pues en algunos capítulos está hablando de una historia, está hablando de un personaje, y de repente hace como intermedios y mete a otra historia de otro personaje que bueno, tiene relación con pero que realmente pues como que te desorienta y pues te revuelve al respecto, porque son demasiados personajes que pone el autor en el libro. Yo lo recomiendo al 100 de verdad, ya que lleva un contexto increíble en el ámbito de la política, en los contextos de la política, en los temas de la política. Para los que estamos iniciando la carrera de Derecho, bueno, es un buen libro para iniciar con la política, para conocer al respecto los sucesos que sucedieron en los sexenios de nuestro gobierno, con personajes emblemáticos como es Enrique Peña Nieto, Calderón, el actual Andrés Manuel López Obrador, al respecto de todo lo que pues implica meterte a la política, meterte a los partidos políticos e iniciar con este ámbito. De verdad yo lo recomiendo mucho. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que va a ser largo este video, pero muchas gracias por la atención. De verdad lo recomiendo mucho, mucho. Gracias.